servidores, dividirnos. Es la semilla que Satanás quiere comenzar a trabajar. ¿Sabes dónde? En la mente. Todo comienza en la mente, en un pensamiento. El principio satánico que Dios quiere, que Satanás quiere sembrar en el corazón del equipo de servicio, es la división, a través de la envidia, a través de una herida. Por eso dice la palabra de Dios: no dejes que ninguna cadena de amargura te deje alcanzar la gracia. ¿Sabes por qué? Porque la amargura se convierte en una cadena de rencor, de orgullo, y eso comienza a generar barreras entre hermanos. Y esto lo hemos visto mi esposa y yo mucho en la iglesia. Y todos pareciera que está funcionando bien, pero cuando llegas a trabajar, es que ya me tocó con este hermano otra vez. Hola hermano, ¿cómo está? Buenos días. Y ya en el corazón ya hay resentimiento, ya hay heridas, ya hay inconformidades, e inclusive, no, si es que el pastor tiene sus consentidos, no, es que la pastora, sí, claro, la hermana Fernandita, pues sí, ella es la que siempre, ay, pastor, ¿no? Te digo porque Satanás va a querer hacer esto. ¿Y por qué te hablo de esto? De toda esta introducción, porque quiero que hoy tengas en cuenta que tú como servidor, escúcheme, usted es el pilar de la iglesia. Usted es como esos castillos que están sosteniendo una barda. A veces usted piensa que su trabajo no es tan valioso. Por ejemplo, los chicos a veces los ponen a servir, a lavar, pero si él no hubiera lavado eso, nadie lo hubiera hecho. Son importantes, todos. Los de la transmisión, los que están en la cocina, todos, escúcheme, son un pilar dentro de la iglesia. Efesios 4:3, apúntelo. Lo voy a leer rapidísimo. Quiero que usted apunte. Yo le voy a leer las citas. Algunas sí vamos a ir, pero estas se las voy a leer. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3 y un poquito más adelante dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que hay un estándar, hay una, ¿cómo llamarlo? Hay una meta, un objetivo a lo cual Dios desea que usted y yo seamos. Que tengamos la unidad como existe. El principio de la unidad, ¿sabe qué? Es un principio que Cristo nos enseña, que Dios nos enseña. ¿Sabe a través de qué? De la Trinidad. ¿Sabe cuál es la unidad? El trabajo en equipo es algo que desde el cielo está siendo promovido a través de la Trinidad. Desde el origen de todas las cosas, Dios desea que usted y yo seamos. ¿Qué fue? No sé si usted se acuerda cuando Jesús oró por sus discípulos. Dice: Señor, yo te pido algo, que tú nos hagas uno como nosotros somos uno, como tú y yo somos uno. Pero para llegar a eso hay procesos. No es fácil. Tenemos que aprender una cosa, a que como servidores tenemos que trabajar para la unidad. La unidad no es algo espontáneo. La unidad, porque muchos dicen, no, es que a veces pensamos que con solamente orar se va a producir la unidad. Escúcheme, es un factor que detona la unidad. Sin embargo, hablamos de voluntades. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, más de 20 voluntades. Más de 20 pensamientos, más de 20 formas de ver las cosas. ¿Sabe cuál es el milagro de la unidad? Como en el matrimonio, desde ahí comienza el milagro. ¿Sabe por qué hacemos votos? ¿Sabe por qué es todo ese rollo de que, por qué no simplemente se casa uno y ya no? ¿Sabe por qué? Porque en la boda sucede algo, un milagro, donde se fusionan dos voluntades para hacer dos caracteres deciden voluntariamente ser uno. Pero escúcheme, la clave está aquí. ¿Deciden qué?
voluntariamente. A mí nadie me obligó a casarme con mi esposa. Espero que a ella tampoco no la hayan obligado, tampoco. Pero como al pastor y a muchos de los que estamos aquí, a nadie se nos obligó a casar. Bueno, hay casos, ¿no? Existen casos. Pero en nuestro caso creo que nadie nos obligó. Yo voluntariamente decidí casarme con mi esposa. Escúcheme, usted voluntariamente decidió servir al Señor. Nadie le obligó. Así que usted cuando decide servir, decide unirse a la iglesia de Cristo. Decide unirse a su hermano. A veces pensamos que servir solamente es al pastor o a Dios. No, es que yo le sirvo a Dios. Sí. Pero Dios en un sentido, espero bien entenderme, no me explicaron. Dios no necesita su servicio, porque Él es dueño de todo. Sin embargo, su servicio bendice a la iglesia. Amén. Cuando usted y yo, ahora, entonces, pero hermano, entonces ¿por qué no? No, escucha. Sí, Dios recibe nuestra ofrenda de servicio como un holocausto, porque recuerde que en la Biblia hay varios holocaustos, que eran las ofrendas voluntarias, y estas ofrendas subían como eran las ofrendas que a Dios más le agradaban, porque los holocaustos era algo que tenía, las ofrendas por pecado eran obligatorias. Sin embargo, los holocaustos voluntarios era lo que más le agradaba a Dios, porque era lo que la gente hacía por voluntad propia. No lo tenían que hacer, sin embargo lo hacían. Y usted, su servicio es ese holocausto voluntario. Pero sí, directamente a Dios no le damos nuestro servicio porque pues no vemos a Dios. Pero su servicio se lo entrega voluntariamente a la iglesia y decide voluntariamente unirse al cuerpo de Cristo para trabajar como uno solo. Y quiero que me acompañe a Marcos 3:22. Pero aquí viene el punto interesante. Si el deseo de Dios es que usted y yo trabajamos bajo el principio de la unidad, déjeme decirle algo. Satanás va a tratar de trabajar bajo otro principio, que es la división. Y como iglesia, como equipo de servicio, usted y yo tenemos que tener discernimiento para saber cuando el diablo quiere operar bajo división. Vamos a leer. Marcos 3:22 dice así: y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Paréntesis, hablo de contexto. El versículo 3 está hablando acerca, Jesús estaba hablando con los fariseos y había hecho milagros, y los fariseos le decían a Jesús que todo el poder que él utilizaba lo hacía en el nombre de Satanás, que era un demonio operando en él. Entonces, con todo ese contexto, les dice Jesús, a ver, vamos entonces a ser pensantes. Les voy a explicar. Entonces, si yo soy Satanás, comienza a decirles, ok, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y fíjese el 26, que es el 25, donde quiero que pongamos atención. Si una casa está dividida contra sí misma, fíjese qué dice, tal no puede permanecer. ¿Sabe cuál es el resultado? Llamémoslo así. ¿Cuál es el fruto de la división? La falta de permanencia. Un síntoma en una iglesia de que hay división y que no te das cuenta es que la gente no permanece. No permanece. ¿Sabe por qué? Porque una casa dividida no permanece. Y escuche, y aquí es a donde quiero llevarlo. Quiero que lleguemos. Bueno, no voy a terminar todavía, pero esta idea quiero que usted la tenga clara. El objetivo de Satanás no es que usted se vaya de la iglesia.
es que usted se divida de la iglesia. Y si usted se divide en su mente. Ese es el primer objetivo. Satanás no lo va a sacar de tajo. Satanás lo primero que va a querer hacer es dividirle, fracturarle la mente. Y que escúcheme, cuando la Biblia habla mente, hay palabras en hebreo que se refiere al corazón. Cuando usted encuentre la palabra mente, también se está refiriendo al corazón, a lo más profundo del ser. O sea, en el sentido de que en la mente y en el corazón está lo más precioso. Por eso dice que de la abundancia del corazón, o de la abundancia de la mente, ¿habla qué? Ojo. Entonces de la abundancia de la mente, hablan tus acciones. De la abundancia de la mente habla tu trabajo. Por eso es que Satanás lo que quiere hacer, sin que te des cuenta, es comenzarte a fracturar como una pared. ¿Y sabes qué va a suceder? A lo mejor te dices, pues nada más es una grietecita. Y comienza esa grieta a hacerse así, después a hacerse como una L. ¿Qué crees que suceda con esa grieta cuando venga un sismo de 7.5? Se va a venir abajo. Pregunta, ¿la barda se vino abajo desde la grieta? No. ¿Sabes qué hace Satanás? Comienza a fracturar para que en el momento donde hay crisis, en los momentos donde hay escasez, en los momentos donde hay problemas, sea como ese temblor 7.5. ¿Y qué crees que va a suceder? No, pastor, yo ya no quiero venir a esta iglesia. Usted nada más aquello y de la nada sacas un chorro de cosas que traías allá atoradas. Que si la comida está bien fea, que si el lugar está bien mal, que si el pastor habla así, que si el hermano aquel no te saludó, que nada más te ponen en los baños, y comienza Satanás. ¿Sabes por qué? Porque desde el principio tú dejaste que esas fracturas comenzaran a hacerse en tu mente. Y escúcheme, Satanás no va a afectar tanto a la iglesia. O sea, no es porque no sean importantes, sino porque si la casa, que usted y yo somos la casa, está dividida, no va a prosperar. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos esta responsabilidad hoy, de fijarnos si en nuestra mente se están haciendo grietas, o ya hay grietas que nos están impidiendo trabajar como un equipo, que nos están impidiendo ser uno. El principio primero de Satanás, ¿sabes cuál es? Es dividirte. Tu mente, dijimos, ¿cierto o no? Es que usted y yo, perdón, nos dividamos primeramente ¿en dónde? En la mente. ¿Ha escuchado esto de divide y vencerás? Esa es la ideología, esa es la teología de Satanás. Esa es la teología que Satanás sembró en este mundo. ¿Cómo se llama el que lo dijo? Maquiavelo. Fue el que lo dijo. Una mente llena de pensamientos satánicos. Ok, o sea, no estoy diciendo que él sea satánico. Estoy diciendo que él dejó que su mente se le llenara de esto, de un principio satánico, que es la división. ¿Cuál es el principio bíblico? Efesios, lo que leímos hace un ratito. ¿Qué dice? Hasta que lleguemos todos a la unidad. A la unidad, escúcheme. El principio divino es la unidad. El principio satánico es la división. Satanás quiere dividirte en la mente. Segunda de Corintios 11:13 dice que Eva fue engañada y sus sentidos fueron extraviados. ¿Sabes qué es lo que quiere Satanás? Extraviarte en tu mente, comenzarte a hacer que tu mente comience a divagar en pensamientos, en engaños, en mentiras, y a través de eso, como servidores, nuestro servicio comience a menguar. Se lo digo porque a mí me pasó muchas veces. Vienes a la iglesia y sirves, pero a veces lo haces no con un corazón agradecido.
Llegas inconforme, llegas cansado, llegas molesto porque tu líder no es el mejor o la mejor, o porque el hermanito la semana pasada te hizo algo o antepasada, a él le hicieron caso y a ti no. Un chorro de cosas. Y como Satanás engañó a Eva, muchas veces Satanás va a querer filtrarse en las filas de los que están sirviendo para comenzar a fracturarlos en su mente. Y esto va a producir algo en tu vida: separarte de Dios. Ay, hermano, escúcheme, hay mucha gente y servidores que vienen a la iglesia sin tener una vida espiritual en sus casas, sin tener siquiera un tiempo de oración en sus familias. Vienen, y no estoy juzgando, simplemente estoy diciendo las acciones o las circunstancias que nos pueden rodear. Vienes pero enojadísimo en el carro, y ya llegas aquí y tratas como de ubicarte y ya no puedes. ¿Y sabes qué es lo que comienza a pasar en tu casa? División. Ay, pues sí. ¿Y sabes cuántas veces a mi esposa, a mí y a la iglesia nos ha tocado ver y escuchar esto de los hijos? Es que mi papá es un hipócrita. En la iglesia, uy, santo. Pero en la casa debería escucharlo. Debería ver cómo le habla a mi mamá. Debería ver cómo nos habla, cómo nos pega. Debería ver cómo es en su trabajo. Ups. Uy, mi mamá. Y escúcheme, lo hemos escuchado de jóvenes que después ellos no quieren seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Y los papás, es que pastor, mire, hable con él, este chamaco. Ya anda, me lo encontré viendo unas cosas ahí en su cuarto y haciendo no sé qué cosas. Este trae al diablo, pastor. Y comienzas a hablar con ellos y no, ellos simplemente reaccionan a lo que vi. Y el diablo no lo trae en ellos. Los papás son los que totalmente están divididos. Pero ¿sabes por qué? Porque el diablo primeramente te dividió y te separó. Y a veces como servidores no somos honestos con nosotros mismos, con Dios y con nuestros líderes para decir, no estoy bien. Con tal de no perder un puesto, con tal de que no me quiten de esto, con tal... ¿Sabes qué hacemos? Preferimos venir bien peores a decir, Señor, necesito que me restaures. ¿Y sabe qué sucede con una persona así en un servicio? Comienza a dividir. Y aun cuando no te des cuenta, comienza a fomentar esa actitud en otros. Es como, ¿qué es más fácil? Fíjese, ¿qué es lo que pasó ahorita con el Omicron? Megatron, Ultron. Que es bien fácil contagiarse. Aquí con que uno estornude, ya todos nos llamamos. Así es la división, hermanos. Así es la crítica. Y la división no solamente es que te separe, la división tiene muchas formas. Es la crítica, la envidia y otras tantas cosas. Dice Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe qué quiere decir eso? El hombre que está fracturado mentalmente con Dios. A eso se refiere con una persona de doble ánimo. No solamente es aquel, sí, es un inconstante, aquel que a veces está aquí, a veces que está a la mitad. Pero la esencia de ese doble ánimo significa esto: una persona que está fracturada mentalmente con Dios. O sea, que ha perdido su comunión con Él a causa de muchas circunstancias, de envidia, rencor, de una lastimadura en el corazón. ¿Y sabe quiénes son los más lastimados? ¿Sabe quiénes son los más victimarios? Los servidores. Porque se dejan engañar por Satanás. Se dejan envolver en mentiras donde se desaniman y aquello y esto. ¿Saben por qué? Porque le vuelvo a decir,
porque muchas veces nuestra mente la dejamos volar. Dios desea que trabajemos bajo el principio de la unidad. Acompáñame a Filipenses, y aquí es donde quiero centrarlo, donde quiero que usted sepa cuál es el principio y cuál es la mente de Cristo. Porque hay dos mentes. Está la mente de Satanás, que es la división, que es del doble ánimo, pero hay una mentalidad que usted y yo necesitamos adoptar como servidores, que necesitamos voluntariamente injertar en nuestro ADN. Dios ciertamente produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, pero tú y yo, escúchame, lo voy a decir así, es como quien sirve la mesa. Puede haber un plato riquísimo, por ejemplo, al ratito va a haber un rico pozole, gloria a Dios por el... ¿Cierto o no? Un aplauso a los hermanos de la cocina, ¿sí? Y brócoli para mí. ¡Ay, no! Y qué padre. Y ya imagínense la mesa, una mesa bien padre, con flores, el mantel. Sirven todos y nadie se quiere sentar. El querer está puesto. ¿Sabe quién pone el hacer? ¿Quién decide? Nosotros. No, es que a veces pensamos erróneamente, pensamos que Dios pone el querer como el hacer. No, hermano, es que Dios pone el querer como el hacer. Es que Dios te lleva. No te obliga. Dios sirve la mesa y tú decides sentarte. Dios nos ofrece sus verdades y tú decides abrazarlas y hacerlas parte de ti. Escúcheme. Y aquí vienen 3 pilares importantes que cada servidor tiene que tener en su vida para erradicar la división en sus mentes, para no dejar que Satanás le gane la mente. Diga conmigo, Satanás, no me vas a ganar la mente. Porque yo tengo la mente de Cristo. Y fíjese, acompáñeme a Filipenses 2, del 1 al 11. Vamos a leer. Este capítulo describe el capítulo 2. Hoy vamos a hablar mucho de Filipenses. Pablo habla mucho en esta carta de Filipenses, les habla a unos hermanos que están pasando por circunstancias difíciles, por momentos donde la iglesia estaba en persecución y Pablo mismo estaba encarcelado, estaba sufriendo penalidades y persecución, y le estaba escribiendo, fíjate, le estaba escribiendo ánimo y gozo a otros que estaban en la misma situación que él. Y les dice una cosa, fíjese lo que dice. El capítulo 2, si usted quiere tenerlo así, en estudios teológicos, habla aquí está descrita la mente de Cristo. Si usted quiere conocer cómo piensa Jesús, aquí está. En este capítulo está descrita la mentalidad que Cristo tenía y la mentalidad que todo cristiano debe de tener, porque ahora usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Fíjese, dice así desde el 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo mismo, fíjense, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo ¿qué? Una misma cosa. O sea, hablando de unidad, está hablando Pablo a los filipenses. O sea, si ustedes quieren que me goce con ustedes, si ustedes quieren que yo esté feliz con ustedes, por favor piensen lo mismo que yo. Y fíjense, subraya el 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo estaba explicando la mente de Cristo. ¿Y de dónde sacó estos principios? 1, nada hacerlo por contienda o por vanagloria. 2, ser humildes. Y 3, estimar a los demás como mayores que nosotros, a pesar de que nuestro servicio sea menor, en un sentido de actividad, no porque valga menos, ¿sí? Escúcheme y fíjese. Y dice, ok,
en el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y describe y dice, haya pues este sentir que hubo también en ¿quién? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Esta mentalidad, este pensamiento no lo adquirí porque yo lo descubrí, sino porque ¿quién se lo enseñó a Pablo? Cristo. Dice, porque esta mentalidad estuvo en ¿quién? Y fíjate, comienza a describir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. O sea, el primero, no hacer nada por contienda ni por vanagloria, sin hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí viene el segundo principio, humildad. Y semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fíjate, humillante era dejar su gloria. O sea, que Cristo, que el Dios Altísimo, que el mismo Dios dejara su gloria, era algo ya era algo fuerte. O sea, ya era una humillación. Y no solamente dejar su gloria, sino hacerse hombre. O sea, hacerse creación. O sea, a ver, imagínate que el Creador se bajó a la estatura de su creación. O sea, yo me voy a hacer igual que lo que hice. O sea, y todavía no con eso. Todavía ya ha hecho su creación. Dijo, me voy a hacer todavía el menor de todos los de la creación. Un siervo. Seguimos. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló ¿a quién? A sí mismo, haciéndose obediente. O el tercero, el principio de la obediencia. Y lo voy a explicar ahorita. Hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí hay 3 principios que yo quiero, 3 características que usted tiene que desarrollar como servidor, para que tenga la mente de Cristo, para que Satanás no ocupe su mente para dividirlo. 1, sea humilde. 2, la obediencia. Y 3, renunciar a ti mismo. O en otras palabras, menguar para que Cristo crezca en ti. Renunciar a ti mismo. ¿Sabes por qué son estas 3 cosas? Porque, mire, le voy a leer lo que apunté. Jesús no deseaba dominar a los hombres, sino servir a los hombres. El dominio que Jesús quería venir a ejercer a la tierra no era subyugar a la humanidad. Era venir ¿a qué? A servirlos. Así que dice Cristo, el autor y consumador de la fe, en aquel que describe Hebreos y que dice que todas las cosas existen y subsisten por el poder de Él, que Él existe antes de todas las cosas y que por Él y para Él fueran. O sea, imagínate, el Creador, el Elohim. ¿Sabe qué significa Elohim? El todopoderoso creador de todas las cosas. O sea, el Elohim al que le pertenece todo, dice, se humilló para servirnos. O sea, su poder no fue manifestado en subyugar, en impresionar. Su poder fue manifestado para servir a la humanidad, a su creación. ¿Qué mentalidad? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad para poder decir, todo lo que soy, todo mi talento, sea ingeniero? Porque escúcheme, aquí en la iglesia hay de todo. Tenemos desde gente que ha estudiado maestrías, doctorados, hasta gente que no ha estudiado nada. Pero eso no significa que su valor o su servicio sea mayor. Significa, porque hay gente que tiene mucha experiencia. Qué bendición, ¿sí o no, pastor? Tener albañiles, fontaneros, gente que sabe hacer carpintería, no, o sea, herrería, o sea, como gente que sabe reparar computadoras, o sea, gente que sabe en la cocina. Aquí no se trata de saber quién es más, se trata de que mi servicio sea como un escalón que se va embonando para que Cristo sea exaltado. ¡Wow! O sea, esa es la finalidad, hermano. Nosotros somos peldaños, escalones. ¿Sabes para qué?
para que otro pase por usted arriba y pueda ayudar a otros a impulsar su servicio. Esto fue lo que hizo Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que se o sea, yo no me imagino, porque mi mente no tiene esa capacidad para ver, pero yo no concibo cómo un Dios tan glorioso pudo haber dicho: me despojo de toda mi gloria. Es como usted. Todo ser humano tiene su orgullito, ¿no? No, hay que ser honestos. O sea, más cuando eres licenciado, ¿no? Así. Y no te dicen licenciado, ¿no? Te dicen el Inge, o ay, el hermano que hace las cosas, licenciado, por favor. Inge. Para el reino de Dios, los títulos, ¿sabe para qué sirven? Para glorificar solamente a Dios. Pablo dice: todas las cosas, y eso lo voy a predicar a ratito, todas las cosas las tengo por basura. En el griego lo dice así, como lo voy a decir, como lo tengo como estiércol, como algo que es horrible. Su servicio, su talento, sus habilidades, lo que Dios le ha dado, ¿sabe para qué es? Para el bien de los demás. Para que cuando llegue a la iglesia, en humildad, usted pueda ofrecer su servicio. Despojándose, fíjese, de todo título, de toda posición, y decir: Señor, yo soy un escalón más en el cual otro hermano puede subir en mí para servirte. ¿Cuántos aman los banquitos? Yo amo los banquitos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una casa con una alacena como hasta 2 metros arriba. Y uno chaparrito está sufriendo. Pero qué bendición. Gracias a Dios por esos banquitos, que cuando los pones, ¿verdad, Claudio? Que cuando y te subes y dices: no, agarras y dices: ahora sí, ¿no? ¿Sabes por qué? A usted y yo, Dios nos dio el privilegio de ser un banquito, para que otro pueda subirse y pueda reflejar a Cristo. ¿Se escuchó lo que le dije? Muchas veces nuestro servicio va a ser eso. No estoy diciendo que usted va a ser el menos, o sea, sí, la Biblia, fíjese, dice que el menor será el mayor. Esto no significa cuestión de minorizar. Esto tiene que ver con el principio de humillación. ¿Y sabe cuál es el principio de la humillación que Cristo tuvo? Que una persona que ya ha sido humillada ya no puede ser más humillada. Se lo vuelvo a repetir. Alguien que ya decidió humillarse a sí mismo, aunque venga otra persona y la trate de humillar, ¿sabes qué le va a decir? Yo ya me humillé, o sea. ¿Y sabe cuál es el principio de Cristo? El primero fue eso, humildad. Y la humildad está fundamentada en la humillación a mí mismo, en donde yo decido voluntariamente humillarme a Cristo y despojarme de todo y decirle: todo lo que tengo es basura, Señor. Y decido humillarme para que cuando ¿sabe quién nos va a querer humillar? No el hermano, el diablo. Te va a querer tratar de hacer: uy, mira dónde te pusieron. Y te está tratando de humillar mentalmente. Te está fracturando. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Eso es lo que está tratando. Pero una persona que ha decidido humillarse a los pies de Cristo no va a poder ser humillado más. Por eso es que Cristo dice: Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, decidió despojarse para que no hubiera ninguna pizca de gloria en él, del cual Satanás pudiera tomar y decirle: pues toma de lo que tienes, Jesús, no manches. Pero cuando tú has decidido arrojar todas tus coronas y el Satanás quiere venir a mentirte con sus mentiras, tú le vas a decir:
yo ya estoy humillado a los pies de Cristo. Y lo que hago aquí, sea visto o no visto, Él es mi Salvador. Seguimos. La obediencia. La obediencia es un principio que Jesús decidió. Y fíjate, Jesús no nació siendo obediente. Jesús, escúchame, se escapó, se fue. Y le dijeron a sus papás que no hiciera eso. Independientemente de que eran, pero dice la Biblia, fíjate en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, ojo, por eso lo dice Pablo, ¿estando en qué? No de Dios. En la condición de hombre, como todo ser humano, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga conmigo, obediente. Jesús, como usted y yo, tuvo que aprender obediencia. ¿Y sabe cómo aprendió obediencia? Aprendiendo a rendir su voluntad a Dios para no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. ¡Qué carácter de Cristo! ¡Qué temple! ¡Qué ejemplo nos dio Jesús cuando estaba en el Getsemaní! Es la máxima expresión de obediencia que existe en la Biblia, mostrando su persona y su fragilidad y diciendo, es que a veces somos medios austeros, pero imagínense, Cristo ya sabía que iba a morir. O sea, ninguno de nosotros sabemos que, pero si yo le apuesto y le digo que usted va a morir en 15 minutos antes y que su muerte va a salvar a todo el pueblo, ¿no tendría miedo? No, hermano, es que mi gloria es llegar con Cristo. Sí está bien, pero tienes familia. O sea, Jesús se estaba rayando, o sea, estaba sufriendo. Y le dijo a Dios, por favor. O sea, imagínate a qué grado estaba llorando Jesús. Que sudó sangre. O sea, imagínate el dolor, la angustia. O sea, no estamos hablando nada más de una historia, una fábula. Estamos hablando imagínate de un momento tan doloroso de tu vida, multiplicado por 20 o por 100. Y Cristo llorando y diciéndole, Padre, por favor, yo no quiero morir, pero sé que tengo que morir y no quiero que se haga mi voluntad, con lágrimas en los ojos. Y diciendo, quiero hacer tu voluntad, Señor, porque he aprendido a obedecerte. ¿Cuántos necesitamos aprender obediencia? No es que ya lo hayamos alcanzado, es que estamos en el proceso. Y dice la Biblia que se humilló haciéndose. ¿Quién decidió ser obediente? Jesús. La obediencia no es algo que solamente es producida por el Espíritu en el corazón del hombre. Es una decisión que cada ser humano toma para hacer la voluntad o no la voluntad de Dios. Y último, renunciar a ti mismo. ¿Sabes por qué habla esto? Porque cuando aprendes a pensar en los demás, lo que haces, la actitud de tu corazón tiene un sentido mayor. Cuando les voy a contar, y no quiero decirlo lo quiero decir con mucha humildad en mi corazón. Por algo Dios me está recordando esto, pero yo le voy a platicar mi experiencia con respecto a esto. No encuentro otra forma de explicarlo más que con lo que he vivido. Cuando yo llegué a la iglesia con mis suegros, yo venía de otra iglesia, también de servir de tiempo completo, pero pues allá yo era pues el cierto líder, predicaba, tenía bastantes chavos bajo mi responsabilidad. Y llego a la iglesia y tengo que empezar de nuevo, porque voy a empezar una iglesia, sí, sirvo de tiempo completo. Pero Dios me enseñó a trabajar bajo un principio de unidad. Que lo que yo hago, no solamente lo hago para mí mismo. O sea, sí hay un deleite en lo que yo hago, que es tocar y todo eso, pero hay algo más importante.
Es como cuando no solamente te haces el solista, te haces parte de la banda. Y tu sonido desaparece con el sonido de todos. Y me acuerdo que cuando Dios me empezó a enseñar esto me costó trabajo. Porque yo venía de decir y hacer, pero llegó un momento en el que Dios me enseñó esto. Aprende a servir pensando en los demás. Aprende a servir que lo que tú haces bendice a los demás. Escúchame, es la base para que otros puedan sostenerse para crecer. Y este principio es el primer principio que Satanás quiere fracturarte en tu mente. Quiere que tú seas, por eso dice aquí, nada hagáis por vanagloria. ¿Sabe cuál es el objetivo de Satanás en todo lo que usted haga? Es que usted le robe la gloria a Dios. ¿Y sabe cuál es la mentalidad de una persona así? Una persona egoísta. Una persona que solamente piensa en sí mismo. Pero cuando adquieres una mentalidad donde lo que tú haces no es lo más importante, o entiendes eso, tu mentalidad comienza a ayudar a otros, independiente de que si lo que haces o no haces, alguien te lo va a reconocer o no. ¿Sabe cuál es el primer problema que los pastores se encuentran con la gente inmadura? Que no le reconocen su trabajo. Que necesita ser el pastor una porrista con pompones, minifaldita, y esté con, perdón lo que voy a decir, pero a veces la... ¡Chiquiti bombita! ¡Chiquiti bombita! ¡Rosita! ¡Rosita! ¿No? Y ¡Sarita! ¡Sarita! Imagínese esa chamba con cada uno. ¡Qué desgastante! Porque no, pastor, es que a mí no me gusta que me digas esa porra. Más bien a mí cánteme la de chiquiti, o sea, no sé, otra, ¿no? ¿Sabe? Esa es una mentalidad todavía de una persona orgullosa, que depende de un aplauso, que depende de una... Y no está mal, o sea, el hecho de que alguien te diga que está... Pero eso es el extra, si te lo dan o no, tú sabes que recibes tu gloria de parte de aquel al que tú decidiste servir. Por eso es que trabajar bajo estos tres principios no es fácil, pero es la mentalidad de Cristo, es la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Y la mente de Cristo. Son estas tres cosas, estos tres pilares que usted y yo como servidor tenemos que desarrollar en nuestras vidas. ¿Cuáles son? 1, humildad. 2, obediencia. Y 3, renuncia a ti mismo. Y con esto quiero concluir. Romanos 15, 5 al 6. Y esto es algo que yo quiero que usted tome hoy en cuenta. Todo esto del principio de la unidad tiene un objetivo: atraer la presencia de Dios a este lugar. ¿Sabe cuál es por eso le dije, ¿sabe cuál es el ADN del cielo? La unidad. Porque la unidad funciona en un trío, en una trinidad. O sea, el Dios que usted y yo conocemos funciona en una trinidad. O sea, en una unidad. Ninguno más que otro. Ninguno buscando más la gloria que otro. Los tres formando uno. Romanos 15 dice así: que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir. Yo oro esto hoy, hermanos, para que Cristo hoy nos conceda un mismo sentir. ¿Según quién? Cristo Jesús, para que todos a una sola voz que glorifiquemos a Dios. El Dios de toda consolación. Y yo no sé si esta tarde, esta mañana, puedes identificar si estás fracturado en tu mente con alguna de estas cosas.
Y esto te ha fracturado con el pastor, te ha fracturado con tu líder, te ha fracturado con Dios mismo primeramente. Yo sentí en mi corazón, ayer le platicaba esto a mi esposa, no sé por qué Dios me hizo sentir esto, predicarlo. Pero ustedes van a pasar una nueva etapa y necesita haber pilares firmes. Este equipo es el sustento de toda, es la base de la iglesia. Si ustedes están divididos, la iglesia como fruto va a estar dividida. No va a haber. ¿Cuál dijimos que es el fruto de la división? La no permanencia. ¿Sabe por qué muchas iglesias entra la gente y sale? Porque entonces quiere decir que hay algo que está haciendo que la gente no sea permanente. ¿Y sabe cuál es eso? La división. Y la división no siempre va a lucirse como una crítica, siempre va a estar escondida como una grieta. Pero que en el momento donde va a haber crisis, va a ser derrumbada porque no va a aguantar. Y eso es lo que Satanás quiere hacer en la vida de los servidores. En tu mente fracturarte para que cuando haya problemas termines desistiendo y dejes de servir, dejes de venir a la iglesia. ¿Y sabes qué va a suceder? Que la gente va a comenzar a decir, oye, pero pues fulanito de tal y ni viene a la iglesia. Y hoy Dios quiere que usted y yo tengamos algo, la mente de Cristo. Así que cierre sus ojos. Y yo quiero que usted medite esta tarde en algo. En esta mañana. Como equipo de trabajo, como el equipo que Dios quiere, el equipo soñado. Dios desea que usted y yo tengamos algo en nuestra mente. ¿La mente de quién? De Cristo. Y si usted reconoce hoy que está fracturado en su corazón, en su mente, pueda pedirle perdón. Yo quiero dejar unos minutos donde usted pueda reconocer y decirle, Señor, te pido perdón porque reconozco que sí he dejado esto en mi mente. Reconozco que sí he necesitado del aplauso. Reconozco que no todo lo que hago lo hago para los demás, no lo hago para ti. Lo hago para que me reconozcan. Reconozco que a veces lo que hago, lo hago porque es simplemente una responsabilidad, no porque sea un servicio que salga de mi corazón. Reconozco que me he dividido de algún hermano, reconozco que me he dividido de esta circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta mañana tu Espíritu Santo venga a traer esa restauración a este equipo, a esta base de la iglesia, que son los servidores, Padre. En donde ellos están, en la cocina, en el servicio, en el decán, en la alabanza, Señor. El equipo, maestros de niños. Yo te pido, Señor, que hagas de esta familia un solo cuerpo. De esta casa hagas solamente un cuerpo. Una misma mente, un mismo sentir como en el que hubo en Cristo Jesús. Un mismo sentir, Señor. Que sean leales a sus líderes, leales a sus pastores. Servidores que puedan ser como esos escalones para que otros puedan subir. Y seas tú glorificado, Señor. Yo te pido que en esta mañana traigas libertad y sanidad en el nombre de Jesús. Así que si usted necesita esta mañana pedirle a Dios que le vuelva a sanar, que vuelva a depositar Dios en usted su Santo Espíritu, y levante su mano, sus fuerzas. Muchos de ustedes a lo mejor han estado cansados físicamente y emocionalmente, y esto está producido que su servicio haya menguado. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que en esta mañana que ha levantado sus manos. Yo te pido, Espíritu Santo, que en medio de sus luchas, en medio de sus pruebas, en medio, Señor, de esas dificultades,
tú seas fortaleciéndoles, tú seas llenándoles con tu Santo Espíritu. Toda mentira de Satanás en el nombre de Jesús sea quebrantada en sus mentes. Toda mentira del diablo que ha querido poner división, crítica, cansancio. Padre, te pido que en el nombre de Jesús, en el nombre